Buenas noches, sean bienvenidos a la sesión número 2 de la asignatura de Derecho Fiscal. Vamos a esperar unos minutitos más en lo que se terminan de conectar sus compañeros y en breve comenzamos. Sean bienvenidos. Buenas noches, sean bienvenidos a la sesión número 2 de la asignatura de Derecho Fiscal. Este, para esta semana tenemos un cuestionario. Por ahí al finalizar la sesión voy a hablar respecto del cuestionario. Quizá algunos ya vieron la manera como viene.
Y estuve dando algunas sesiones esta semana de otras materias también. Y en todas tenía ahí algunas situaciones similares, en donde se hacían preguntas de cosas que se exponían un poquito después, ¿verdad? Entonces, aquí y se interrumpía y se perdía el hilo ahí de, de la sesión. Entonces, para agilizar un poquito la explicación de los temas y todo, vamos a ir anotando las dudas y ya si al final no se resolvió en las diapositivas siguientes, pues y ahora sí, al final tenemos la sección de preguntas y respuestas, ¿ok? Entonces, por lo pronto, durante la exposición, voy a ir haciendo la misma, ¿verdad? Y ya al finalizar, ustedes van anotando sus dudas y al finalizar las vamos resolviendo. ¿Les parece? Eso también porque por ahí también recibí algunos mensajitos de que las sesiones muy extensas o algo. También esto para agilizar las grabaciones, que sea de puro tema, puro tema, puro tema. Y ya si no hay dudas, pues ahí ya la terminaría, ¿verdad? De ver. Entonces, pues vamos a comenzar con la sesión del día de hoy. Para el día de hoy tenemos el tema de los derechos y obligaciones de los contribuyentes. Tal vez ustedes, muchos de ustedes, si no es que todos, este, se han tenido esa devolución de impuestos, esa, eh, ese derecho, el reclamarlo, ¿verdad? El que tiene deducciones. Ahorita vamos a hablar un poquito acerca de esto. Sí, se siguen conectando, Ezequiel, se siguen conectando, tal vez porque todos quisieron entrar a la hora y por eso se saturó un poquito la entrada, o no sé, ¿verdad? ¿Qué habrá pasado? Pero sigo aceptando todavía alumnos, se siguen conectando, ¿ok? Pues bueno, vamos a comenzar. Hay una disculpa, ando un poco agripado. Bien, derechos y obligaciones de los contribuyentes, artículos 18 al 33 bis. Bien, dice, contribuyentes y sus accesorios se van a causar y pagar en moneda nacional. Que esto pues, se paga de manera general en moneda nacional, las contribuciones, ¿verdad? Los pagos que deban efectuarse en el extranjero, pues allá se podrán realizar en la moneda del país de que se trate. Esto en determinada situación por algún servicio prestado en el país. Lo vamos a ver más adelante, no en la sesión de hoy, pero sí más adelante respecto a los tratados para evitar la doble tributación. Los pagos que se vayan realizando cuando haya algún crédito fiscal, es decir, te determinaron alguna multa, ¿ok? Te interpusieron un crédito. Si tú no tienes para pagar el total, abonas una cantidad. Bueno, esta cantidad se va a ir aplicando, ¿verdad? Los pagos que se hagan se van a aplicar a los créditos más antiguos, siempre que se trate de la misma contribución. Y antes de la deuda principal, a los accesorios en el siguiente orden. Primero se van a cubrir los gastos de ejecución. ¿Qué son los gastos de ejecución? Ya lo oíamos la semana pasada. A la autoridad le cuesta cobrarte. Le cuesta, de hecho, por ahí de la sesión 7 les voy a decir la cantidad específica que se cobra por estos gastos de ejecución. Digo, no tienen por qué realizar esos gastos al final de cuentas. ¿Por qué? Porque es obligación tuya contribuir para los gastos públicos. Entonces, si no cumples con tus obligaciones, la autoridad se ve la necesidad de cobrarte, ¿verdad? De realizar gestiones de cobro. Y estas gestiones de cobro pues tienen también un costo. Esos costos son a los que se les llama gastos de ejecución. ¿Ok? Después, siguiendo el orden, se aplican los recargos. Ya también la semana pasada estuvimos viendo qué son los recargos, que es como que el interés que se cobra mensual por no cumplir con tus obligaciones en tiempo. Y por último, las
multas. Ok, eso es lo que en ese orden es donde se iría. Bien, el tema principal del día de hoy es la devolución. Aquí esta diapositiva la voy a explicar pues bastantito, ¿verdad? Lo voy a tratar de desglosar lo más posible. Dice, las autoridades fiscales devolverán las cantidades pagadas indebidamente y las que procedan conforme a las leyes fiscales. Aquí hay dos supuestos de cómo se te puede generar un saldo a favor, ¿ok? Primero de ellos, pagado indebidamente. ¿Qué es esto? Supongamos que, no sé, tú tienes una declaración, haces tus cálculos, te salieron por pagar 800 pesos, ¿ok? Y haces el pago de los 800 pesos. Pero resulta que olvidaste meter un gasto. Vuelves a hacer el procedimiento, todo el cálculo, y no eran 800 pesos los que tenías que pagar, eran 500 nada más. Pagaste 300 pesos de más, ¿ok? En este caso, a esa cantidad se le conoce como pago de lo indebido. Tú ya habías presentado la declaración, ya habías pagado los 800 pesos, pero te acordaste de ese gasto que tuviste, entonces hiciste de nueva cuenta del cálculo, hiciste una declaración complementaria en la cual resultaron como saldo a cargo 500 pesos nada más, pero pues ya habías pagado 800. En este caso, tienes 300 pesos de saldo a favor, pagados indebidamente. Pero pues ahí está, es saldo a favor al final de cuentas, ¿ok? Y las que procedan conforme a las leyes fiscales. Este supuesto es en el que pues estamos la mayoría, ¿ok? Eh, sabemos que, les explico así a grandes rasgos, como quiera voy a hacer un videíto para subirlo de esto que les estoy mencionando, nada más que me recupere un poquito de la voz de la gripa, de las deducciones, y lo voy a subir al canal ahí de, de YouTube donde vieron el video de la diferencia entre persona física y persona moral. Este, las personas, de acuerdo a lo que se dedican, como lo vimos la semana pasada, tienen diferentes regímenes, ¿ok? Si yo soy trabajador, pues bueno, yo soy por sueldos y salarios, generalmente, ¿ok? Tengo mis obligaciones que son muy poquitas, pero y no son siempre y bajo algunos supuestos, pero bueno. Si tú prestas servicios profesionales, pues bueno, también tienes tus deducciones, tus declaraciones, tus obligaciones, perdón. Y así cada régimen tiene sus obligaciones, que la mayoría pues son declaraciones mensuales de ISR, IVA, etcétera. El caso que más se presenta es el de sueldos y salarios, ¿ok? En este caso, la persona física, yo soy una persona física y por ahí ya lo expliqué en el video, que esté nada más por sueldos y salarios y que no gane en el año hasta 400,000 pesos, menos de 400,000 pesos, y que no haya trabajado para dos o más patrones al mismo tiempo, no tienen la obligación de presentar la declaración anual, la que se presenta ahora en abril. Ok, va de nuevo. Este, soy por sueldos y salarios, tengo un solo trabajador, un solo patrón. Mis ingresos no ascendieron a 400,000 pesos en el año. Pues no tengo la obligación, pero tengo gastos. Por ahí en la ley del ISR, ahorita ahí les debo el artículo, no me acuerdo ahorita,
Vienen deducciones personales. Estas deducciones personales, pues son las que conocemos, ¿verdad? Este, gastos médicos, dentales, hospitalarios, intereses reales, pagados en los créditos hipotecarios, este, gastos funerarios, eh, entre otros. ¿Ok? La colegiatura, transporte. Hay algunos con su límite. Te dice hasta qué cantidad puedes deducir. Resulta que tuviste gastos de esos. No estás obligado, pero tuviste esos gastos. Pues bueno, tú le puedes avisar a tu patrón y presentar la declaración anual, que ya en la práctica, pues bueno, igual y no es necesario tanto el avisarle a tu patrón y tú presentas tu declaración, ¿verdad? Es que se me olvidó avisarle al patrón, ok, no pasa nada, preséntala. En la práctica, la teoría dice una cosa, la práctica ya es más por otra, ¿verdad? Eh, la puedes presentar. Y con base en el cálculo, se te puede generar un saldo a favor. Eso es a lo que se refiere aquí. Las que procedan conforme a las leyes fiscales. Tú metiste tu gasto hospitalario, tu gasto médico, tu gasto de los intereses de la casa, intereses reales efectivamente pagados de la casa, etcétera. Pues bueno, ahí estás, ya tienes un saldo a favor, el cual puedes solicitar en devolución. ¿Ok? Regresando porque pues por ahí también generalmente está esta otra duda de que ¿y qué pasa si yo tuve unos dos o más patrones al año pero no tuve gastos? Pues tienes la obligación. ¿Ok? Si trabajas separados o más patrones en el año al mismo tiempo, tienes la obligación de presentar la declaración anual. Aunque no, nada más fue para uno, mis ingresos fueron de 500,000 pesos en el año. Tienes la obligación de presentar la declaración anual. Aunque no tenga deducciones, sí tienes la obligación. ¿Ok? Aquí ya me estoy yendo más a lo práctico, ¿verdad? Casi nunca hablo de esto, pero bueno, ahí es información adicional. Nosotros nos quedamos con esto. Lo único que les estoy, o lo que quiero aquí que quede bien es los dos supuestos en los cuales se te puede generar un saldo a favor por pagos de lo indebido. Ya les dije cuando que hiciste mal el cálculo y pagaste de más. Y las que procedan conforme a las leyes, que son los gastos que tú metes, las deducciones que tú metes en tus declaraciones para que se te genere un saldo a favor. ¿Ok? Eh, Esto no nos metemos tanto, no me gusta las cuestiones aduaneras ahí aplicarlo en la práctica de los exámenes, tratándose de impuestos indirectos pagados en la importación, procede la devolución al contribuyente siempre y cuando la cantidad pagada no se verá acreditada. ¿Ok? Cuando la contribución se calcule por ejercicios, la declaración anual, únicamente se podrá solicitar la devolución del saldo a favor cuando se haya presentado esa declaración anual. ¿Ok? Es que yo tengo este gasto, lo voy a solicitar en devolución. No, primero tienes que presentar la declaración anual para ver si se te genera un saldo a favor. ¿Ok? Porque hay ocasiones en las que no, hay ocasiones en las que no se genera un saldo a favor a pesar de tener gastos. ¿Ok? Ahí disculpen el que haya agregado tanta información en esta diapositiva, pero bueno, es parte del artículo. Todo lo que les pongo aquí son los artículos, no es investigación, no es nada, es literal. Copio y pego aquí los artículos. Mis clases son la explicación, no son las presentaciones. La presentación es literal el código fiscal, ¿ok? Entonces, para que no, este, no crean que pongo aquí investigación o algo adicional. Literal, copio y pego aquí y luego a la explicación, eso es lo bueno, ¿ok? Dice el Código Fiscal, cuando en una solicitud de devolución, segundito, existan errores en los datos contenidos en la misma, la autoridad va a requerir al contribuyente para que mediante escrito y en un plazo de 10 días aclare dichos datos
apercibiendo lo que de no hacerlo dentro de dicho plazo se le va a tener por desistido de la solicitud de devolución correspondiente. No sé si ya les haya tocado. eh, ¿Te falta algún dato? Ok, ¿hay algún dato erróneo? Algún dato, ¿verdad? En la declaración. Ojo, o algún dato. Son 10 días los que se tienen para aclarar. Te lo va a avisar la autoridad. Es importante tener activado el buzón tributario. Eh, Esta ya es obligación para la mayoría de las personas y pues te da cierta ventaja, ¿verdad? Por ejemplo, en el momento si hay algún error con los datos de tu declaración, ahí te va a mandar una notificación la autoridad en los medios de contacto que registres y ya te lo va a... Ya entras tú a ver qué es lo que te está notificando, ¿ok? Cuando se solicite la devolución, deberá efectuarse dentro del plazo de, nada más creo que, un segundito, de 40 días, ¿ok? 40 días siguientes a la fecha en que se presentó la solicitud ante la autoridad fiscal competente con todos los datos. La autoridad tiene 40 días para hacerte la devolución. En caso de que no, ahorita lo voy a mencionar, te va a pagar, así como tú pagas recargos por no cumplir con tus obligaciones en tiempo, así la autoridad te va a pagar recargos por no devolverte a tiempo, ¿ok? Ahorita lo menciono eso, más adelante. Las autoridades fiscales, para verificar la procedencia de la devolución, podrán requerir al contribuyente en un plazo no mayor de 20 días posteriores a la presentación de la solicitud de devolución, datos, informes o documentos adicionales que consideren necesarios y que estén relacionados con la misma. Diferente de estos 10 días, acá es error en los datos, ¿ok? Aquí es para corroborar la información que tú estás metiendo en la declaración. Generalmente ya viene precargado, pero hay ocasiones en las que no y tú lo ingresas manualmente, la deducción, y generalmente cuando se ingresa manualmente te pide que le envíes pues la factura, ¿ok? Recordemos, la factura, o bueno, un gasto para que sea pagado, para que sea deducible, perdón, debe de ser pagado este, mediante cheque, nominativo, tarjeta de crédito, débito o incluso en transferencia, que se refleje en el banco, ¿ok? Hay algunos ahí supuestos de que si es menos de 2,000 pesos, no nos vamos a meter ahí ya con más detalles, ¿verdad? De manera general, para que sea deducible tiene que ser así. Entonces, a lo mejor tú hiciste un gasto, una deducción y lo pagaste en efectivo y tú dices, no, pero yo lo quiero meter en mi declaración y lo metes ahí en tu declaración. En la factura que te emiten, porque si te emiten factura como quiera, ¿verdad? Se indica la manera como tú hiciste el pago y si el pago se hizo en efectivo no es deducible, ¿ok? Ahí viene una como tipo contraseña, por así decirlo, unos numeritos que te dicen la manera como se realizó el pago y si aparece que fue en efectivo, no es deducible y pues ya ni modo, ¿verdad? Pero si cuentas con tu documentación, pues se lo envías a la autoridad y ya que la autoridad lo verifique, pero se tienen 20 días para que presentes esa documentación que te está requiriendo la autoridad. ¿Ok? El monto de la devolución de la actualización deberá ponerse en su caso a disposición del contribuyente dentro del plazo de 40 días, lo que les dije. Por cuando la entrega se efectúe fuera del plazo, las autoridades van a pagar intereses. Varía ahí, ¿verdad?
En las leyes habría que consultar las leyes fiscales para verificar qué tipo de, qué cantidad de interés, pero así como tú pagas recargos cuando incumples con tus obligaciones, así ya te pagan recargos o intereses cuando incumplen el tiempo de devolverte. La obligación de devolver prescribe los mismos términos y condiciones que el crédito fiscal, es decir, 5 años. ¿Ok? Se tienen 5 años para que tú puedas solicitar la devolución de cuando debiste de haber presentado la obligación. Si tu obligación vencía el día último de abril del 2023, tienes 5 años para presentar la declaración en donde puedas solicitar la devolución. Si ya pasaron más de 5 años, aunque tengas todos los comprobantes, ya no es posible que se te haga la devolución. Esta devolución pues se va a hacer mediante depósito en la cuenta del contribuyente que deberá de mencionarse ahí en la devolución, ¿verdad? En la solicitud de devolución, en la presentar la declaración, ¿ok? Esto es hablando de la devolución. Me metí con muchas cosas técnicas porque yo sé que pues ya se va a acercar el mes de abril, muchos les interesa, por ahí de información que no viene en el código fiscal, pero que pues tal vez les pueda interesar un poco, ¿verdad? Pasamos ahora con la compensación. A ver, nada más un segundito, por favor. Listo, una disculpa. La compensación, igual. A ti se te genera un saldo a favor. Por lo mismo, por las mismas dos situaciones, porque pagaste indebidamente o porque después de hacer el cálculo, de meter tus gastos, se te genera el saldo a favor. Pero le dices a la autoridad, no me lo devuelvas. Ahí déjalo. Ahí déjalo. Guárdamelo. Ok. Y luego ya, presentas otra declaración y resulta que tienes impuesto a cargo. ¿Ok? Le dices a la autoridad, oye, ¿te acuerdas que en esta declaración me salió saldo a favor? Pues bueno, ahora tengo saldo a cargo, cóbratelo de lo que tengo ahí guardado contigo. No sé, supongamos que presentaste una declaración, se te generaron 500 pesos a favor. Y luego en la siguiente te salieron 100 a cargo. Le dices a la autoridad, cóbrate los 100 pesos de los 500 que tengo ahí, me van a restar 400. Se le conoce como remanente a esos 400 pesos, lo que sobra. Esos 400 pesos igual los puedes seguir dejando ahí para compensarlo con algún impuesto o cargo que te vaya a salir más adelante o bien lo puedes solicitar en devolución, ¿verdad? Ya como tú lo desees. Pero eso es la compensación, ¿ok? Generalmente es ISR con ISR, hay algunos ahí diversos supuestos, pero bueno, solamente vamos a aplicar ese ISR contra ese. Y el acreditamiento hay algo que se llama estímulos fiscales, facilidades que te da la autoridad. Si te dedicas a cierto sector, el sector primario, sector de la telecomunicación, etcétera, de películas mexicanas, te da un estímulo que tú lo puedes aplicar en el pago de los impuestos. ¿Ok? A esa disminución de ese estímulo que te está dando la autoridad se le conoce como acreditamiento. No sé si en las películas mexicanas hayan visto ustedes en los créditos, hay veces que lo ponen al inicio y hay veces que lo ponen al final, viene algo mencionando del estímulo fiscal, no recuerdo el nombre exacto, de la ley del ISR. Es esto, ¿verdad? Se utiliza ahí un estímulo, una facilidad que tiene la autoridad, sobre todo para impulsar el comercio nacional. ¿Ok? Bien, esas son las tres figuras de los derechos que tiene el contribuyente: devolución, compensación y acreditamiento. ¿Ok? Pasamos a otro puntito que se llama
responsables solidarios. ¿Quiénes son los responsables solidarios? Son aquellas personas que responden en el pago de impuestos por alguien más, responden por alguien más. El Código Fiscal contempla como responsables solidarios a los retenedores y personas a quienes las leyes impongan la obligación de recaudar contribuciones a cargo de los contribuyentes hasta por el monto de dichas contribuciones. El IVA, por ejemplo. Tú vas a la tiendita, pagas tal cantidad de IVA. Ese IVA, ahí dependiendo del cálculo, ¿verdad? Que haga el de la tienda, pero no es de la tienda, lo tiene que enterar ante la autoridad, que lo puede deducir en los gastos que tenga que también generen IVA, pues ya eso es otra cosa, ¿verdad? Pero de manera general, él es un retenedor, así se le conoce, y ese dinero lo tiene que enterar ante la autoridad, decirle, aquí está el dinero que me pagaron de IVA, ¿ok? Repito, o sea, es un cálculo, generalmente lo deduce, ¿verdad? Pero lo acredita, perdón. Pero, este, para explicar un poquito en qué consiste este concepto de los retenedores. Eh, de igual forma, el Código Fiscal considera responsables solidarios a las personas que están obligadas a efectuar pagos provisionales por cuenta del contribuyente o por el monto de estos pagos. Es otra cosa más que los contadores, ¿verdad? Pero pues bueno, ahí ya los contadores de las empresas, sobre todo, son a los que se les considera como responsables solidarios. Presentación de las declaraciones. Las declaraciones que presenten los contribuyentes van a ser definitivas y se pueden modificar hasta en 3 ocasiones, siempre que no se haya iniciado el ejercicio de las facultades de comprobación. ¿Qué es esto? Tú presentas tu declaración, es definitiva. Ay, no, pero es que se me olvidó meter un gasto en esta declaración. Ok, presenta una complementaria. Esa complementaria es definitiva. No, hombre, mira, es que resulta que otro gasto no lo había visto. Tienes hasta en tres la oportunidad de presentar hasta 3 declaraciones complementarias. Ok. Siempre y cuando no se haya iniciado el ejercicio de las facultades de comprobación. ¿Qué es esto? Que se te haya notificado que te van a hacer una visita domiciliaria. Ahí andas buscando cómo arreglar todo lo que tenías desarreglado, presentando declaraciones complementarias. No, ahí ya se te inició el proceso de la visita domiciliaria, ya no puedes presentar las declaraciones complementarias, aunque tengas disponibles las 3, ¿verdad? Pero, dice la autoridad, dice el Código Fiscal, ok, tienes hasta 3, pero si me conviene a mí como autoridad, tienes oportunidad de presentar más de 3 declaraciones complementarias. ¿Cómo que le convenga a la autoridad? Un supuesto es cuando el contribuyente haya omitido algunos ingresos. Ya presentó las 3 complementarias y no había metido este ingreso. Ya ni modo, no, ¿cuál ni modo? Presenta otra complementaria. Se puede presentar ahí, ¿ok? O cuando disminuyan las deducciones, los gastos. Ya presenté las 3 complementarias, pero esta deducción no iba. Ok, presenta otra. Ahí sí se puede. Ok. Y pues cuando literalmente por alguna disposición expresa de la ley tengas que presentarla, ¿verdad? Pero si no, solamente son hasta 3 declaraciones complementarias las que tienes para presentar. Y por último, contestación de consultas. Ustedes pueden ingresar a la página del SAT y hacerle todas las consultas, obviamente fiscales, que quieran, y la autoridad les va a responder. Estarán obligados a contestar las consultas sobre situaciones reales y concretas que les hagan los contribuyentes por medio del portal, ¿verdad?
Las autoridades fiscales deberán de contestarlas en un plazo no mayor a 3 meses. Generalmente no se llega a tanto plazo, ¿verdad? A partir de la fecha de la presentación de la solicitud respectiva. Es como que ya el plazo extremo de la autoridad es los 3 meses, pero generalmente lo contesta mucho antes. Perdón, me faltaban las medidas de premio. Ahora sí, ese es el último punto de exposición. Medidas de premio. La autoridad fiscal, junto con la actividad económica, autoridad económica, tienen la facultad de actuar sin necesidad de ir a un juicio. ¿A qué me refiero? A que cuando el contribuyente incumple en sus obligaciones, este, la autoridad puede solicitar el auxilio de la fuerza pública sin necesidad de ir a un juicio, imponer la multa que corresponde a los términos del Código Fiscal, practicar un embargo, ¿ok? Y esto es porque se trata de ingresos para el Estado con los cuales va a hacer frente al gasto público. Sabemos cuánto se tarda un juicio. Entonces imagínense el todavía tener que pasar por ese tiempo para poder cobrarle, embargarle a quien no está cumpliendo con sus obligaciones. Por eso la autoridad tiene la facultad de poder actuar de forma directa y tiene la facultad de utilizar estas medidas de premio cuando lo requieran la misma. ¿Ok? Y con esto se concluye la exposición de los temas. Este,